Hoy se ha reanudado en la Audiencia de Sevilla el juicio al expolicía municipal Casimiro Villegas, que se sienta en el banquillo por disparar contra los 4 ladrones que asaltaron de madrugada su vivienda en marzo de 2011. Para analizar este y otros asuntos, hoy nos acompañan Fernando Álvarez Osorio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes, Marita. La Fiscalía pide para Casimiro 20 años de cárcel por disparar. En ese momento era policía municipal en activo, como decimos, por disparar con su arma reglamentaria a los 4 asaltantes, hiriendo a 3 de ellos, mientras que para los ladrones solicita entre 3 y 5 años de prisión por robo con violencia e intimidación. Bueno, esto parece un poco de locos, ¿no, Fernando? Parece de locos, pero ha habido daño a terceros, tanto hacia un lado como hacia otro, y necesariamente la justicia tiene que poner la verdad. La justicia penal se encarga de establecer la verdad. En este caso, pues evidentemente ha habido un allanamiento de morada, se ha puesto en riesgo la vida de las personas propietarias de la vivienda, de la familia que estaba dentro. Por otra parte, los asaltantes han recibido daño y la justicia necesariamente tiene que entrar, tiene que abrirse un proceso penal en el que se diriman exactamente cuáles fueron las responsabilidades de cada uno, y en su caso, si se acredita la legítima defensa, pues obviamente el policía saldrá absuelto porque será una eximente completa, y lo que hizo fue sencillamente pues repeler una agresión en la que estaba en riesgo su vida y su propiedad. Era de su mujer. Correcto. Margarita, una primera valoración. Bueno, pues evidentemente estamos ante un tema de contenido claramente técnico-jurídico, pero que tiene también una evidente derivada en la opinión pública, derivada social, ¿no? Que se traduce en hasta qué punto los ciudadanos nos sentimos identificados o no con el reproche penal que se efectúa de determinadas conductas. Ese es el debate que creo que realmente está en la calle a consecuencia de casos como el de Casimiro, ¿no? Más allá del supuesto concreto y de sus circunstancias. Sí, porque uno se pregunta cómo es posible que una persona que sufre un asalto en su casa puede ser condenado a cárcel y que además casi se arruine porque también se le pide una indemnización de 300.000 euros por responsabilidad civil. Claro. Es que en caso de legítima defensa, o sea, si se apreciase la legítima defensa, como ha dicho Fernando, como eximente completa, ello conllevaría que tampoco se le podría exigir responsabilidad civil, que es una indemnización económica por el daño causado. Lo que ocurre es que si no se aprecia que existen los 3 elementos que determinan que haya legítima defensa, es decir, que haya una agresión ilegítima, como es la que causan los atracadores cuando entran en su casa, ¿no? Una necesidad racional del medio que esta persona utiliza para defenderse y una falta de provocación suficiente por su parte, que creo que en este caso es evidente que no concurren nunca, que entran en casa de nadie, como es obvio, pues si el tribunal en este caso aprecia que alguno de estos elementos falta, cabría una posible atenuación de la pena, porque la legítima defensa también puede atenuar y no eximir completamente de responsabilidad, pero en ese caso sí que tendría que pagar la correspondiente indemnización. Aquí se quiere determinar, porque es fundamental saber en los disparos cómo se produjeron, si durante el forcejeo, durante el asalto o durante la huida. Si fuera durante la huida, parece que no sería esa legítima defensa, pero también uno se puede preguntar el estado de ansiedad que puede generar en una persona que entren de madrugada a tu casa en un número superior al tuyo, porque Casimiro estaba con su mujer, estaban los 2 solos en la casa, entraron 4 asaltantes. Yo creo que es un momento también de locura, incluso cuando inician una huida, decir, no sé si van a volver otra vez, si me van a volver a atacar. Pues entonces tendrían que aplicarse otras eximentes de ofuscación o las que fueren. Pero fíjate, es mi forma de actuar ante este tipo de casos, ¿eh? A mí me gustaría como jurista conocer los hechos de verdad. Es decir, en la prensa, a través de los medios de comunicación, recibimos una información, recibimos declaraciones de parte, etcétera, pero no tenemos los hechos probados. A mí lo que me importa, y yo creo que es el mensaje que yo trasladaría, es que cuando uno provoca un daño a otro, aunque sea en legítima defensa, la justicia va a actuar. Seguro. Tú vas con el coche, se te cruza un señor, una señora y lo atropella, y la justicia va a actuar. ¿Fue culpa de ella, fue culpa de él el que estaba atravesando? La justicia va a actuar, pero va a actuar porque necesariamente como sociedad necesitamos establecer una verdad. Y a partir de ahí, de esa verdad, pues se establecen las responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que
En el caso de Casimiro, evidentemente, habrá que tener la documentación de todos los hechos probados, en el caso de este Policía Nacional y de los asaltantes. Pero desde luego lo que sí está claro es la jurisprudencia del Supremo. La legítima defensa es la fuerza necesaria y proporcionada que tú utilizas para evitar un daño a tu persona, a tus bienes o a tus derechos. La estrictamente necesaria. A partir del momento en que tú has alejado ese peligro, y ese peligro tendrá que ser determinado por la justicia, cuando se aleja realmente el peligro a tu persona, en ese caso a la familia que estaba dentro, a sus hijos, a su mujer, etcétera, bueno, pues tendrá que ser acreditado. Y en el momento en que se acredite, a partir de un momento, ya deja de ser legítima defensa. Y lo diré claramente, y el Tribunal Supremo así lo dice, un tiro por la espalda es difícilmente justificable como legítima defensa. Sobre todo cuando la persona que ha podido ocasionarte un daño o ha pretendido ocasionarte un daño se ha intentado marchar. A partir de ese momento, y el Tribunal Supremo es así de crudo, habla de venganza. Es decir, no solamente ya es desproporcionado, el peligro se está alejando y en ese momento tú sacas tu pistola y disparas. A partir de ese momento, obviamente, tú vas a tener problemas. Pero es que creo que debe ser así, porque de otra forma podríamos estar lamentándonos de muchísimos sucesos y el clima político, desde luego, no está para... Ahora vamos a ello. La Constitución recoge que el domicilio es inviolable, es decir, es sagrado. Sin embargo, en los últimos tiempos, muchos ciudadanos tienen la impresión de que la justicia cuida más a los que entran en tu vivienda a la fuerza, bien sean para robar o bien sean para ocuparla, que el derecho de los propietarios. ¿Qué pensáis vosotros? Ahí es a donde iba yo antes con lo que comentaba del divorcio que existe entre la percepción de la ciudadanía respecto a las consecuencias jurídicas que pueden producirse para alguien que repele un ataque dentro de su vivienda y en unas circunstancias pues no necesariamente idénticas a las de Casimiro, pero sí en muchos casos similares, y el castigo, entre comillas, el reproche que le puede acarrear el haber entrado, el allanar, ¿no?, una vivienda con intenciones que nunca pueden ser buenas o normalmente no lo son por parte de los atacantes. Pero, a ver, la inviolabilidad del domicilio creo que es la que se establece en el artículo 18, no va en ese sentido, va en un sentido diverso, pero con independencia de eso y con independencia también del caso concreto, y no siempre un tiro en la espalda significa que la persona esté huyendo, sobre todo en un contexto como este donde había, además, parece que 5 atacantes, porque hay huellas dactilares de un quinto que no se ha podido localizar y demás, pero con independencia del caso concreto, hay casos similares. También en estos días se estaba volviendo a enjuiciar el de un anciano de 83 años de Tenerife, que también en el curso de un atraco en su vivienda por parte de 2 jóvenes, uno de ellos además menor de edad, saca una pistola cuando estaban además torturando a su mujer, rompiéndole los dedos de la mano con una puerta, pillándosela entre la puerta y el marco, y aprovecha decir que va a ir por dinero para entregarlo a los atacantes, saca una pistola que tenía su hijo y en el curso de ese enfrentamiento mata a uno de ellos. Bueno, pues en este caso, donde el propio fiscal pedía legítima defensa, cosa que no ha ocurrido con Casimiro, y la propia acusación particular ejercida por la madre del fallecido entendía que la legítima defensa podría ser un atenuante, curiosamente un jurado popular le impone 2 años y medio de cárcel. Luego este juicio se ha declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia, pero el Supremo tiene ahora que pronunciarse. Llama la atención y hay mucha controversia cuando se imponen penas, por ejemplo, a los raperos, por lo que dicen en las letras, o cuando se cometen delitos cuya arma de comisión es la palabra, las injurias, las calumnias, las amenazas. En ocasiones la ciudadanía se revuelve y dice, uy, es que tienen una cárcel excesiva. Y en este caso también la ciudadanía creo que se revuelve ante este tipo de circunstancias, porque humanamente yo entiendo que el juicio jurídico va por otro lado y nosotros somos juristas y somos muy sensibles a esos matices, pero también es verdad que la primera reacción que tienen los ciudadanos es rebelarse contra el hecho de que tú estés tranquilamente en tu casa de noche, te entre un grupo numeroso de asaltantes con una desproporción pues de edad, de armas, de circunstancias sobre todo, y que tú repelas ese ataque del modo en el que en ese momento eres capaz de juzgar, como decías tú, con todo el arrastre psicológico que esa situación comporta, y tengas que medir tu acto de defensa, ¿no? Realmente. El líder de Vox, Santiago Abascal, que también se ha sumado a esta campaña a favor de Casimiro, ha propuesto que los ciudadanos puedan disponer de un arma en su casa precisamente para utilizarla y para poderse defender en caso de peligro. ¿Qué pensáis? Una locura. Es que cuando la deriva, quiero decir, yo no sé si en el caso de esta gente de policía o en el caso de las Canarias que comenta Margarita, no sé qué va a pasar, ni lo que van a acabar diciendo los jueces. A mí sí me importa que quede claro que el tener un arma en casa
y el tener derecho a usarla, que es lo que está proponiendo el señor Abascal, nos lleva directamente al medio oeste. Este es el Far West. Y a partir de este momento, el que ponga un pie en tu casa, legítima o ilegítimamente, ya se discutirá después, pues tú tienes derecho a descerrajarle 2 tiros. La legítima defensa no es un derecho. La legítima defensa no es un derecho. Yo creo que es mucho mejor en democracia saber que si por desgracia a alguien le entra alguien en su casa, tiene la ocasión de, utilizando la fuerza necesaria, y que el Tribunal Supremo dice, importante, que no tiene que ser proporcionada a la que te puedan ejercer. Puede ser incluso desproporcionada. Efectivamente, por el miedo, por la ofuscación, y tú te lees a mamporros con el tío, aunque el hombre solo quisiera pues intentarlo, y se llevó pues un palazo en la cabeza, por decirlo de una forma clara, ¿vale? Y que le deje secuelas de por vida, etcétera. Ahí el Tribunal Supremo diría que hay legítima defensa, pero no es un derecho, es sencillamente una reacción humana, y por lo tanto se considera que está fuera del Código Penal, en la que tú causas un daño porque tienes un miedo patente, inminente, etcétera, ante el daño que... Parece que tú no estás muy de acuerdo, ¿no, Margarita? Yo no estoy de acuerdo en el hecho de que se diga que no es un derecho. Cuando es legítima esa defensa, y lo es cuando concurren los requisitos que la ley marca, que marca el Código Penal, evidentemente se reconoce como una conducta jurídicamente aceptada. Se elimina la antijuridicidad, se elimina la antijuridicidad de esa conducta que en otras circunstancias sería punible, sería castigable. Luego, que sí que el Código y la legislación reconocen, desde mi punto de vista, un derecho a defenderse, a autodefenderse cuando uno es atacado, ojo. Por eso se elimina la legítima defensa cuando hay provocación previa por parte de quien luego la alega. No cabe provocar. Pero lo que sí creo es que en relación con el uso de armas no hay que mezclar una cosa con otra. La ciudadanía tiene derecho a replantearse o a plantearse si querría que sus legisladores modificasen las normas para, por ejemplo, cuando la agresión tiene lugar en el domicilio, tener una especie de presunción de que lo que se haga tratando de reprimir ese ataque sea en principio o goce de una presunción de veracidad o de magnanimidad o de ser considerado. Y otra cosa distinta creo que es liberalizar el uso y la tenencia de armas. Yo estoy en contra de esa medida, no porque la proponga Vox ni con independencia de quién la proponga, como si la propone Podemos o cualquier otro partido político, sino porque creo que realmente, como dice Fernando, eso generaría muchos más problemas de los que realmente resuelve. Pero tiremos un momento de nuestra historia. Yo prefiero un discurso del Estado de Derecho tal y como está planteado hoy, anclado en los derechos humanos, en la dignidad de todos, tanto del que asalta como el que se queda. Lamento decirlo así. Sí, es decir, no me refiero la proporción... No. Es que voy a decir algo que si no tiene nada que ver con lo que tú dices. Yo digo para encajar el discurso de este partido, ¿no? Os recuerdo que venimos de un tiempo donde el asalto a una finca de un terrateniente para robar unas manzanas de gente que lo necesitaba podía acabar con legítima defensa y con la muerte de los que entraban allí. Y llegaba el manijero y pegaba 2 tiros. Quiero decir, yo lamento decirlo, pero yo prefiero que la justicia... Y creo que la justicia en esto es concienzuda, espero que los tribunales lo hagan muy bien, en el caso de esta gente de policía, sepan acreditar si efectivamente la legítima defensa se aplicó, se actuó en legítima defensa y por lo tanto no hubo responsabilidad. Vamos a ver cómo concluye el juicio a Casimiro. Bueno, estos días hemos conocido el caso de una mujer que, tras ser reconocida por los tribunales que era hija biológica de un conocido empresario onubense, le reclama a su padre vivo la legítima de la herencia. Un hecho un tanto insólito, Margarita. Bueno, insólito porque desde luego carece de toda base legal. En Andalucía, no así en otros territorios de España que tienen una ley civil propia en materia de sucesiones, pero en Andalucía rige el Código Civil en materia de sucesiones. Igual que ocurre, por ejemplo, pues en Madrid o en Castilla-La Mancha, ¿no? En otros territorios de España. Y hay que aclarar que esto es común a todas las legislaciones en materia de sucesiones, que no hay realmente un derecho a la herencia antes de que una persona muera. Nadie tiene derecho a reclamar en vida lo que se puede calificar técnicamente como herencia. Cosa distinta es que por una situación de necesidad en la que parece que esta señora se encuentra, y lo único que ha trascendido es lo que los medios de comunicación nos cuentan. Yo no he visto esa demanda. Sí, al parecer la madre se encuentra en una situación grave, una enfermedad grave, y ella, su argumento es que está sin recurso y que necesitaría ese bien, pero en este caso existen mecanismos. O sea, una cosa es el derecho que tenga su madre y las necesidades que su madre tenga, y qué personas públicas o privadas tienen obligación de atender a esas necesidades, entre ellas su propia hija, si tiene medios para eso, y
otra cosa distinta es que el padre de esta mujer que reclama el anticipo de la herencia, según se dice por los medios de comunicación, tenga derecho a esa pretensión. Porque, ojo, una cuestión es que voluntariamente se pueda donar bienes en vida de una persona que luego se imputen a la herencia. Pero otra cosa distinta es que haya derecho a pedirle al juez que en contra de la voluntad de ese padre se le preste o sea, que realmente, unos bienes. Jurídicamente no tendría derechos. No a la herencia. Hay una figura legal que está prevista para este caso, que es la obligación de alimentos entre parientes. Ella tiene derecho a pedirle a su padre una prestación de alimentos y en su caso incluso a sus medio hermanos, más reducida. Pero ese es un cauce muy diferente del que parece ser que la defensa de esta persona, en este caso el abogado, ella ejerce como demandante, ha elegido. Ya ignoro yo las motivaciones por las cuales el abogado ha decidido... Estamos ya en los últimos minutos. Quiero que hablemos del vodevil en el que se ha convertido estos días la retirada de lazos amarillos y pancartas de los edificios institucionales de Cataluña, según ordenaba la Junta Electoral Central. Bueno, un nuevo desafío de Torras, una auténtica burla del presidente catalán, ¿no? Absolutamente, y además yo creo que se ha quedado absolutamente solo. Es decir, ha dividido a la sociedad catalana nuevamente, ha dividido a los propios independentistas, ha puesto en riesgo a los Mossos de Escuadra, ha dividido a su propio gobierno. Su propio gobierno tampoco tiene el apoyo. Yo creo que ha sido, fíjate, como la gota que colma el vaso, diciendo, ya estamos todos cansados. Y en Cataluña, yo creo que también empieza a haber, por lo que he podido leer en prensa catalana, en el periódico, en La Vanguardia, etcétera, creo que empieza a haber ya un cierto hartazgo de este tipo de números, que al final es importante... Unos números, perdona Fernando, que ¿quién los maneja? ¿Puigdemont desde Bruselas? Seguro, Puigdemont tiene... Es el artífice. Es que a Puigdemont solamente le queda una vía de entrada a España, que es cuanto peor nos vaya, mejor. Cuanto peor nos vaya, mejor. Y está en esa, está en la permanente desobediencia. Pero, por decirlo muy claramente, mira, aquí se trata, la Junta Electoral Central no agrede a Cataluña. Claro. La Junta Electoral Central lo que pretende exclusivamente es garantizar que las instituciones públicas, que son de todos, independentistas, no independentistas, resto de españoles, sean neutrales durante la contienda política. Los lazos amarillos no están prohibidos, las esteladas no están prohibidas. Yo la puedo llevar, nosotros la podemos llevar, todo el mundo la puede llevar, pero las no instituciones en los edificios públicos. Correcto, las instituciones públicas no. La Fiscalía ha presentado una querella contra Torras por un delito de desobediencia que podría terminar en su inhabilitación. ¿Qué recorrido puede tener esto? Pues bueno, ya en ocasiones anteriores se ha intentado esta misma vía, ¿no? Con Artur Mas, como sabemos, y bueno, el recorrido en tiempo de la justicia es muy largo, un mínimo de un año para poderse pronunciar y desde luego no tendría ninguna trascendencia seguramente inmediata de cara a los comicios tanto de abril como de mayo a los que nos vemos abocados en breve, ¿no? Pero yo sí quería apuntar que es muy, bueno, forma parte de su esencia, pero no deja de ser curioso que Torra y un sector del independentismo, porque en esto sí que estoy de acuerdo con Fernando, pues continuamente cuestione los procederes y las legitimaciones de los órganos del Estado para actuar y cuestione que se les aplican a ellos las normas con parcialidad o los actos tienen parcialidad y que luego él utilice cada vez que le conviene los recursos de ese mismo Estado en contra del Estado central. Estamos en el último minuto, una última reflexión en cuanto a la internacionalización del proceso catalán. Torras ha abierto una embajada en Washington, su apertura ha costado 420.000 euros, está en una zona muy cotizada, muy cerca de la Casa Blanca. Bueno, ¿esto se ajusta a derecho? Sí, es una embajada, ¿no? Una embajada se supone que tiene que ser un país. Las relaciones internacionales le competen al Estado. Claro. Lo que las comunidades autónomas, lo que viene diciendo la jurisprudencia del Constitucional, pueden tener oficinas dentro de esa red de relaciones internacionales que el Estado establece, y es lógico. Nosotros podemos perfectamente, para vender nuestro aceite de oliva, tener una empresa como Extenda que se dedique a través de nuestra diplomacia del Estado, pues el patrocinar nuestros productos, el venderlos, el vender sus cualidades más allá de nuestras fronteras, ¿no? Eso es lo razonable. Lo que no es razonable es que usted no es Estado y por lo tanto no puede tener ni estatuto diplomático ni puede haber. Y además con un presupuesto, estamos hablando de fondo público, un presupuesto tan excesivo como son
420.000 euros. Bueno, excesivo o no, esto también justifica, creo, a mi modo de ver, desde luego, lo justifica pues ese hartazgo de los ciudadanos que también en algún momento dicen, pero bueno, no se puede ilegalizar esta actuación, no se puede declarar nula. Ya el Tribunal Constitucional suspendió de actividad la Consellería de Asuntos Exteriores, que entonces se llamaba, precisamente únicamente por utilizar esa denominación y por causar confusión con esta competencia exclusiva del Estado, que es la de las relaciones internacionales. Desde luego volvemos a lo mismo, una burla mayúscula y un uso para sus fines partidistas de los medios y los recursos de todos, los catalanes y los españoles, el resto de los españoles. Bueno, seguiremos hablando de ello porque esto sí que tiene bastante recorrido más. Fernando, Margarita, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida Ángel Gámez y su equipo nos traen toda la actualidad del deporte. Nosotros volvemos con un nuevo resumen informativo a las 6:15. Hasta luego.